Jóvenes estudiantes, nuevamente, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartiremos sobre la geometría, pero exclusivamente vamos a hablar sobre la geometría plana. Así que vamos a empezar. Entonces vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Qué es geometría? La geometría es un estudio de las propiedades y las figuras compuestas por líneas y puntos. Y la palabra geometría viene de las siguientes raíces. Geo significa tierra, significa espacio. Y metrón significa medida. Ese nombre viene dado de la antigüedad, de los antiguos griegos y babilónicos. Pero también ellos se sentaban a pensar de sus siembras y terrenos, cómo medir de algunas de sus plantaciones y cómo construir algunas sus maravillas. Por ejemplo, los babilónicos pensaban siempre de cómo plantar. Necesitaban conocer el área de lo que iban a plantar para saber cuántas semillas debían conseguir. Por lo tanto, actualmente en nuestra comunidad, en nuestro contexto, un agricultor, un campesino, sabe la cantidad de semillas que necesita por cuerda. De la misma manera, cuando empiezan a abonar sus siembras, tienen cierta medida, es decir, relacionan la medida de sus terrenos, o sea, espacio o área para sus plantaciones. Por lo tanto, acá vamos a hablar sobre la geometría plana. ¿Y qué es la geometría plana? La geometría plana estudia las figuras, como su nombre lo indica, figuras planas, que tienen únicamente dos dimensiones, largo y ancho. Para comprender de manera más clara, es indispensable comenzar por la definición de conceptos elementales hasta llegar a nociones más complejas. Vamos a hablar ahora sobre conceptos básicos. Los conceptos básicos de la geometría tenemos el punto, la recta y el plano. Estos son términos no definidos que convenían el inicio de la geometría. Tenemos el primer elemento, que es el punto. El punto es el objeto fundamental de la geometría que representa posición. Y también ese elemento no tiene dimensión, es decir, no tiene largo, ancho ni altura. Se presentan por letras mayúsculas, como por ejemplo, si ubicamos tres puntos en una superficie, quedaría de esta manera: punto A, punto B y punto C. También tenemos otro elemento fundamental, la recta. La recta solo tiene longitud, no tiene ancho, no tiene altura ni grosor. Es un conjunto infinito de puntos que se extienden en una dimensión en ambas direcciones. Una recta se puede representar por tres formas. Aquí observamos dos rectas. Podemos representar por medio de puntos A y B, o podemos representar por medio de esta recta y podemos decir recta L. O podemos representar mediante una flecha, pero siempre y cuando también, si hay puntos, que recordemos que una recta es una sucesión de puntos, pero aquí lo especificamos, que aquí encontramos punto A y punto B. Entonces, son tres ejemplos importantes de una recta. Ahora bien, ¿qué es una semirrecta? La definimos como la porción de una recta que tiene
principio, pero no tiene fin. En este caso, el punto A, la flecha se dirige hacia la izquierda. Tiene un punto donde se inicia, pero no se sabe dónde termina. De la misma manera, si la flecha se dirige hacia la derecha, por lo tanto, también tiene un inicio, pero no sabemos dónde termina la flecha. Ahora, si hablamos de segmento de recta, es una porción de la recta con principio y fin. Es decir, sabemos dónde empieza y dónde termina. Por lo tanto, podemos medir. En este caso, se empieza con un punto A y termina con un punto B. A eso nos referimos segmento. Bien, ahora tenemos otro elemento, el último elemento de la geometría, el plano. El plano es el elemento que tiene ancho y largo, pero se considera sin altura ni grosor. Un plano es una superficie en 2 dimensiones. Se puede pensar como un conjunto de puntos infinitos en 2 dimensiones. En este caso, aquí tengo el plano y también encontramos largo y su ancho del plano. Bien, en la geometría se hace mucho énfasis a los polígonos, que se conocen comúnmente figuras geométricas. Entonces, ¿qué es un polígono? Un polígono es una figura plana cerrada que está formada por 3 o más segmentos de recta que se unen en sus puntos extremos y se nombra de acuerdo al número de lados que están formados. En este caso, cuando nosotros queremos trazar 3 segmentos, si esos 3 segmentos de recta unimos con sus extremos, formaría un triángulo. Si queremos hacer un cuadrilátero, prácticamente formaría una figura de 4 lados. Y así vienen los nombres de las figuras. Un triángulo, un cuadrado, un pentágono, hexágono, heptágono, etc. Entonces, eso lo que nos referimos nosotros, polígonos. Ahora bien, también en la geometría clasifica en 2 los polígonos. Hay polígonos regulares y hay polígonos irregulares. Los polígonos regulares son los que tienen todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. Mientras que los polígonos irregulares son los que no cumplen al menos una de las 2 condiciones anteriores. Es decir, podemos encontrar lados diferentes, también ángulos diferentes, ¿verdad? Entonces, también en geometría habla mucho de los círculos. Ahora, ¿qué es el círculo? Un círculo es una figura plana que consiste de todos los puntos que están sobre una curva cerrada y de los puntos interiores de ella, en la cual cada punto sobre la curva tiene la misma distancia al centro del círculo. Ahora veamos cuál es la diferencia que existe entre circunferencia y círculo. Bien, una circunferencia es una línea curva y cerrada en la que todos los puntos están en la misma distancia de otro interior llamado centro. Es decir, aquí tenemos la circunferencia. Aquí encontramos su centro y encontramos algunos puntos en el contorno de la circunferencia. Por lo tanto, acá el punto llamaremos centro.
Y del punto centro hasta el otro punto al extremo, vamos a llamarle radio. Pero también el centro no es parte de la circunferencia, sino que es más un punto para ubicar el radio. Muy bien, ahora, el círculo. El círculo es un trozo de plano limitado por circunferencia. Quiere decir, el círculo se refiere a toda esta superficie, ¿sí? Mientras que la circunferencia nos referimos solo al contorno. Muy bien. Ahora vamos a hablar de área y perímetro. ¿Qué es el área? El área es un concepto métrico porque se puede medir, que permite asignar una medida a la extensión de una superficie. Es decir, acá tengo este heptágono y encontramos acá su superficie sería el área. A eso nos referimos, área. Toda la superficie limitada por líneas. Muy bien. Ahora, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. Es decir, nos referimos solo al contorno o la orilla de la figura. En este caso tenemos lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, lado 5, lado 6 y lado 7. A eso nos referimos del perímetro. Bien, continuamos. Ahora vamos a encontrar algunas herramientas para poder resolver problemas de la geometría. Algunas fórmulas que tenemos. En este caso, ¿cómo podemos calcular área? ¿Y cómo podemos calcular perímetro de una figura? Bien, entonces en este caso, cuando hablamos de un cuadrado, aquí necesitamos los dos lados del cuadrado para poder calcular L al cuadrado o L por L. Si queremos perímetro, podemos sumar los lados que tiene el cuadrado o podemos multiplicar 4 por lado. Si necesitamos el rectángulo, también tenemos su fórmula, área es igual a la base por altura. Y su perímetro sería 2 veces la base más 2 veces la altura. Entonces quedaría de esta manera. Perímetro es igual 2 por la base, 2 por la base. Aquí es un signo más, ¿sí? 2 por altura. Bien, entonces ahora tenemos el triángulo. El triángulo necesitamos su base y necesitamos su altura. Entonces, por lo tanto, área es igual base por altura partido 2. Si queremos su perímetro, sumaríamos los 3 lados que tiene. ¿Qué pasa con un rombo? El rombo, aquí necesitamos 2 elementos. Necesitamos su diagonal mayor y su diagonal menor y mayor. Entonces, para calcular, multiplicaríamos el diámetro mayor por el diámetro menor partido 2. Y si queremos calcular su perímetro, sumaríamos los lados que tiene. Bien, ahora, ¿qué pasa con un romboide? Un romboide aquí necesitamos la base y altura. ¿Sí? Aquí está la altura. Por lo tanto, multiplicaríamos la base por altura. El perímetro, también podemos sumar los lados que tiene esa figura. O
multiplicamos multiplicamos por 2 la base y multiplicamos también 2 por la altura y sumamos. Aquí es más, ¿sí? Aquí es más. Por lo tanto, tenemos un trapecio. Con el trapecio necesitamos 2 bases, base menor y base mayor. Entonces, para calcular también necesitamos altura. Por lo tanto, para calcular tendríamos que tener la altura, multiplicamos base más altura partido 2. Bien, si queremos perímetro también podemos sumar la base mayor más base menor más los 2 lados que proporciona la figura. Si hablamos de un círculo, en el círculo aquí encontramos su radio y, por lo tanto, para calcular su área necesitaríamos el famoso pi por radio al cuadrado. Pi es un símbolo que tiene un valor de 3.141592 y siguen las cifras, pero nosotros solo utilizamos 3.1416. Ahora, si queremos averiguar su perímetro, por lo tanto, necesitaríamos pi por el diámetro o podemos utilizar 2pi por el radio. También, si queremos averiguar área o perímetro de algún polígono más de 5 lados, entonces aquí tenemos la fórmula. Aquí necesitamos una parte que se le llama apotema. Por lo tanto, si tenemos esa medida, utilizaríamos la fórmula de área, ¿sí? Área, multiplicamos esta parte por apotema y lo dividimos entre 2. Pero si queremos averiguar su perímetro, también sumaríamos los lados de esa figura. Bien, ¿dónde o cómo podemos utilizar esas fórmulas o esas ecuaciones de la geometría? Tengo este ejemplo. Ejemplo, calcular el área y el perímetro de la circunferencia, teniendo un radio igual a 10 centímetros. Ya tenemos el problema. Ahora vamos a colocar los datos importantes y necesarios del problema. Entonces, aquí nos da la medida del radio y lo que queremos es área y perímetro. Muy bien, entonces empezamos. Aquí es importante dibujar la figura. En este caso, es una circunferencia. Muy bien, entonces acá colocamos dónde está el radio de esa figura, que es igual a 10 centímetros, lo ubicamos y por lo tanto utilizaríamos la fórmula de área del círculo, buscaríamos acá en el formulario que tenemos. Entonces ya lo tengo acá, por lo tanto ya dijimos que pi tiene un valor de 3.1416 aproximado. Por lo tanto, multiplicaríamos 3.1416 por el radio. Y el radio está elevado al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado. Luego vamos a efectuar, copiamos 3.1416 y la cantidad que está elevado al cuadrado, multiplicaríamos o efectuamos 10 por 10 nos va a dar 100 y centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Bien, la operación sigue. Entonces área es igual. ¿Qué pasa si multiplicamos 3.1416 por 100? Nos va a dar 314.16 centímetros al cuadrado. Quiere decir que esta cantidad es la medida de esta superficie, ¿sí? Que es igual a 3.14
16 centímetros al cuadrado. Bien, ya tenemos área. Ahora vamos a buscar perímetro. Muy bien, en este caso, perímetro lo encontramos acá, su fórmula. Aquí tenemos 2pi por el radio. Entonces, perímetro es igual. Copiamos 2 y colocamos el valor del pi, que es igual a 3.1416, multiplicamos por el radio, que es igual a 10 centímetros. Al multiplicar 2 por 3.1416 por 10 centímetros, nos va a dar un total de 62.83 centímetros. Quiere decir que esta cantidad es la medida de la orilla de esta figura. ¿Sí? La orilla o el contorno de esta figura. Por lo tanto, aquí tenemos la solución. Solución del problema. Área es igual a 314.16 centímetros al cuadrado. Perímetro nos dio 62.83 centímetros. De esta manera finalizamos nuestra sesión. Siempre les encargamos a que nos visite en nuestro canal de YouTube y por supuesto en los canales locales de aquí de nuestra comunidad. Nos vemos hasta una próxima.